Y nos metemos, como les prometimos, en el último bloque de este primer día, la primera jornada del primer Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción. Tengo el gusto de presentar a la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, a Silvina Batakis, que además de estar cumpliendo esta función, es una economista que conoce mucho del mundo de la producción y tiene además una militancia política muy grande. Por lo tanto, vamos a cerrar esta primera jornada con paneles realmente de alta calidad y de alto nivel en el análisis sobre la situación, que es justamente lo que se buscaba para este Congreso, para esta apertura, es tener un contexto, tener un análisis, tener un estado de situación y de ahí en más poder promover propuestas e intercambios para el desarrollo de la producción. Silvina Batakis, buenas tardes, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un placer, la verdad que es un gusto estar acá y, bueno, en primer lugar agradecer la invitación, por supuesto, pero también celebrar que se hagan este tipo de encuentros en donde participamos varios, con distintas funciones, con distintas tareas, y todos lo que queremos es que Argentina finalmente esté en un sendero de desarrollo, en donde podamos tener trabajo para todas y todos. Como decía Ricardo Piñanelli, el trabajo es el organizador de la vida en familia y por ende de la comunidad y también de todo un país. Cuando falta el trabajo, todo empieza a trastabillar. El tema es que nosotros necesitamos en nuestro país poder implementar acciones conjuntas, ¿no? Él decía que por supuesto no miraba con desconfianza a ningún gobierno y que se necesitaba una mesa grande en donde todos pudiésemos estar y donde en esa mesa pudiésemos debatir. Y la verdad que, bueno, yo coincido, por supuesto, con lo que él mencionaba. Yo igual, si me permiten, como para arrancar, me gustaría por ahí contarles una anécdota personal, quizás dos anécdotas, pero al menos una anécdota. Y bueno, las dos tuvieron lugar en un programa de televisión durante la campaña electoral del año 2015, ¿no? En uno de estos programas había un debate con, en aquel momento, algún economista de la oposición, recordemos esto en el año 2015, y yo hacía mención a la necesidad de apoyar a la industria, ¿no? De que las pymes accedan, por ejemplo, al mercado de capitales, que ese mercado de capitales sea mucho más accesible, porque además el mercado de capitales argentino tiene liquidez en general, uno puede hacer distinta evaluación en distintos momentos, pero bueno, yo hacía mención a esto, a que necesitábamos crédito para las exportaciones industriales, que necesitábamos de alguna forma ir ampliando la oferta de productos argentinos para que el balance de divisas cada vez fuese mejor para Argentina y que no sufriésemos este colapso que sufre la economía argentina a lo largo de las distintas crisis. Y sobre todo también ponía el eje en la pyme como generadora de puestos de trabajo, ¿no? Esto que por ahí mencionaba también Ricardo. Y la verdad que nunca me voy a olvidar la frase de este economista de la oposición en ese entonces, que luego fueron gobierno, que decía que la industria tiende a desaparecer en el mundo y lo que viene era apostar sí o sí por los servicios del conocimiento, dice. Y ustedes los peronistas, me acuerdo patente esto, ustedes los peronistas atrasan promoviendo la industria. Él insistía en esto de que la industria ya no generaba trabajo en ninguna parte del mundo. Por supuesto, lo que vino después de ese debate y de que nosotros perdiésemos aquella elección, fueron 4 años de gestión macrista, en donde efectivamente se implementó un plan que era un plan para asistir a la desindustrialización del país. Ricardo lo decía con esta palabra que ellos utilizaron, que era la reconversión industrial, pero básicamente lo que fue una asistencia para la desindustrialización del país. Y bueno, efectivamente, cuando nosotros en Argentina no tenemos industria, lo que termina sucediendo es que aumenta la cantidad de desempleo que tenemos en el país. Y me parece también importante destacar que, por supuesto, nosotros creemos
en el sector económico de los servicios, así como también creemos en los empresarios del sector agropecuario. Creemos también en lo que se llamó en lo que se dio a llamar o que se conoce como la cuarta revolución industrial y la era del conocimiento, y esto hace que los sectores económicos estén mucho más vinculados hoy en día. Uno no podría decir que el sector agropecuario no está en la frontera del conocimiento tecnológico, todo lo contrario, el sector agropecuario en Argentina, la gran producción agropecuaria argentina está en la frontera del conocimiento a nivel internacional. O sea, no es un problema de estar en contra o a favor del conocimiento. Nosotros queremos estar a favor, por supuesto, y estamos a favor de estimular la conexión entre todos los sectores agropecuarios, y cuando uno logra tener una matriz mucho más compleja, imaginemos una red que cada vez tiene más hilos, es más difícil que esa matriz se pueda destruir, que es lo que no pasó en estos 4 años que sucedieron. Por supuesto, no estamos ajenos a que hoy estamos viviendo una pandemia que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Recordemos que cuando se declara la pandemia, en los primeros meses de la pandemia, hubo un momento en que en forma simultánea el 60% de la población mundial estuvo aislado o en cuarentena, ya sea en forma obligatoria o en forma voluntaria, pero eso nunca había pasado en la historia de la humanidad. Y por supuesto esto pone un freno enorme en toda la economía. Es lo que está pasando en todas partes del mundo y Argentina no está exento de eso. Y en ese sentido, me parece que de todos modos tenemos que tener esperanza en que nosotros los argentinos tenemos las herramientas para poder salir adelante, ¿no? Pero no es solamente una esperanza fundada en el deseo que uno tiene de que esto suceda, sino que efectivamente la trayectoria de la economía argentina, que nos ha mostrado distintas crisis, y que tenemos una crisis que es bastante reciente, como fue la del año 2001-2002, en donde efectivamente ahí tuvimos una pérdida del Producto Bruto entre el segundo semestre del año 98 y fines del año 2002 del 17 y 18% de la actividad económica, una caída muy fuerte en la actividad económica de Argentina, con altas tasas de desempleo. Recordemos que había llegado prácticamente al 28% de desempleo, y sin embargo nosotros después pudimos salir adelante de eso, ¿no? El PIB industrial había caído en el año 2017 un 37% respecto de lo que había estado en el año 98, que es cuando empieza a caer el Producto Bruto. Y para el año 2011, esa actividad del PIB industrial, la actividad industrial en Argentina, ya había crecido un 111% respecto del año 2002. O sea, se había duplicado respecto de los niveles que teníamos en el año 98. Pero bueno, la verdad es que yo decía que tenemos que tener confianza en que efectivamente nosotros vamos a poder retomar un sendero de crecimiento y de desarrollo. Y me vienen a la cabeza varias charlas que nosotros a veces tenemos con algún empresario que en confianza nos dicen que nosotros, desde el espacio que tenemos, no ponemos en el lugar correcto a los empresarios. Y la verdad que me gustaría por ahí aprovechar también este espacio para decir esto. Nosotros sabemos del gran trabajo, del gran esfuerzo y de la inversión que hace nuestro sector empresariado argentino, tanto industrial como agropecuario, como del conocimiento. Porque también sabemos del interés que tienen en que efectivamente la economía de nuestro país se desarrolle para cada una de las familias que tienen una pyme y que creen en el destino del país y de su familia, sino para todos los argentinos. Así que en ese sentido, creo que por ahí también nosotros tenemos que empezar a tener más diálogo, ¿no? Para tratar de derribar también estas cosas que parece que nos alejan, ¿no? Algo que por ahí mencionaba Ricardo. Pero me parece que también esta pandemia, además de dejarnos un desafío enorme en materia de producción y de generación de puestos de trabajo, de inversión, también nos trae un desafío que es la territorialización del desarrollo. Y en eso es en algo que
que el ministro Guado de Pedro nos puso a trabajar a unos cuantos del ministerio, obviamente por indicación del presidente Alberto Fernández, que ya en su campaña venía haciendo hincapié en que nosotros teníamos que profundizar el federalismo de Argentina, ¿no? Y, por supuesto, antes de conocer lo que iba a ser el desarrollo de este año con lo que está pasando con el COVID, ¿no? Con este virus. Pero bueno, Alberto Fernández lo venía diciendo en campaña y luego él lo viene ejecutando a nivel nacional, ¿no? Con políticas públicas. Con el ministro Guado de Pedro, nosotros lo que hicimos fue tener diálogo permanente con cada uno de los gobernadores y con el jefe de gobierno porteño, para pensar cuáles son las acciones para el desarrollo que necesita Argentina. Esto de planificar el desarrollo, Ricardo mencionaba a Leiva. Leiva fue subsecretario de Desarrollo de Perón, y nosotros también mantenemos diálogo permanente con él y con otras personas que conocen más del desarrollo, porque creemos que hay una oportunidad, que tenemos que trabajarla ahora, ¿no? Y ese desafío lo que hizo fue impulsarnos a pensar con los gobernadores y desde las provincias, primero cuáles son los obstáculos para el desarrollo, y luego también que cada uno de los gobernadores planteen cuáles son los removedores para esos obstáculos para el desarrollo. Y la verdad que, por supuesto, creemos que ese plan de desarrollo tiene que venir desde las provincias y no puede ser un enlatado que se imponga desde el gobierno nacional, desde la ciudad de Buenos Aires. Creo que esto solamente lo podemos hacer quienes efectivamente militamos, conocemos las realidades de cada una de las jurisdicciones. Bueno, en particular, ustedes saben que yo he estado viviendo en distintas partes del país, también estudié en distintos lugares, en distintas provincias, y creo que efectivamente, si todos los espacios políticos se dedicaran a conocer y a militar efectivamente en el territorio, podríamos más rápidamente ponernos de acuerdo en cuál es ese plan de desarrollo que necesitamos. Ahora, ese plan o la planificación para el desarrollo que nosotros queremos impulsar, sí tenemos que decir que fue un instrumento que nos fue realmente esquivo a lo largo de muchos años en Argentina, ¿no? Cuando hablamos de planes de desarrollo, pensamos en ese plan quinquenal de la época de Perón, ¿no? Lo primero que nos remite, por lo menos a nosotros. Y también nos fue esquivo pensar en una articulación. Yo creo que la palabra y las acciones de gobierno que tienen que ver con la planificación, con la articulación y con la eficiencia, son acciones de gobierno que efectivamente necesitamos conducir desde ahora en adelante, porque esta pandemia nos va a dejar también vacas flacas a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Y nosotros tenemos que ser sumamente eficientes en cada una de las decisiones que tomamos cuando asignamos recursos del presupuesto nacional, que acaba de ser aprobado recién por el Congreso. Pero bueno, cuando nosotros decidimos hacer una asignación de recursos, tenemos que ser sumamente eficientes. Y además de eso, tenemos que estar completamente articulados, no solamente entre los gabinetes de cada una de las jurisdicciones, sino articulados con cada una de las provincias. Por eso nosotros lo que decidimos fue que desde la Nación nosotros teníamos que enhebrar esas acciones para el desarrollo que cada uno de los gobernadores entiende que son las mejores acciones para su provincia. También en algo que por ahí decía Ricardo, y que yo lo remito, si se quiere, a Antonio Cafiero, ¿no? En esta cosa de que cada uno de los gobernadores fue electo porque también representa de alguna forma los sueños de cada uno de los ciudadanos en el territorio. Y nosotros somos funcionarios, por supuesto, somos funcionarios que nos hemos formado y que tenemos una amplia experiencia en cada uno de los temas que nos fue dado a trabajar en este momento, pero además de eso somos militantes, ¿no? Y ser militante implica soñar y que ese sueño conduzca la realidad de cada una de las acciones públicas que nosotros vamos a llevar adelante. Y por eso es tan importante esto de territorializar, porque si nosotros pensamos en cómo es la demografía que tenemos en Argentina, lo que podemos notar es que de los países grandes en materia territorial, Argentina es el 8º país del mundo en materia territorial,
entre todos los países grandes, Argentina es el país que más desbalanceada tiene su demografía. Tiene una alta concentración porcentual de población en lo que es el territorio del AMBA. Esto no sucede en otros países que tienen grandes territorios. Por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos, como ustedes saben, cada uno de los estados, lo que serían nuestras provincias, tienen capitales que la ciudad capital es la ciudad segunda o tercera en materia poblacional. No es la capital del estado la ciudad más poblada, sino que efectivamente es la ciudad, ya sea segunda o tercera. Traten ustedes de pensar, por ejemplo, no sé, en Florida, la capital no es Miami, no es Orlando, es Tallahassee, por ejemplo, que es la tercera ciudad en materia poblacional. Pero también en Estados Unidos tenemos concentraciones poblacionales grandes en Nueva York, en Washington, en Los Ángeles, en San Francisco, y esto permite que haya un rosario de ciudades intermedias que lo que hagan es darle aún más complejidad al entramado productivo y demográfico que tiene Estados Unidos. Esta pandemia lo que vino a demostrar es que cuando la nube del COVID, por decirlo de alguna forma, estaba muy instalada sobre Capital Federal y sobre el AMBA en particular, no toda la zona metropolitana, había muchos sectores económicos y muchas actividades económicas en el resto del país que estaban abiertas. Y aún así, la actividad económica en esos lugares caía. ¿Por qué? Porque si no se tiene el tractor del consumo que está concentrado en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, es muy difícil que las economías del resto de las provincias o del interior del país tengan un motor de consumo y de producción suficiente como para que puedan generar un divorcio en materia de crecimiento económico. Hasta que el AMBA empezó a consumir, porque el COVID fue aflojando de alguna forma, aprovecho para decir que nosotros no podemos aflojar, ¿no?, con el COVID y tenemos que seguir con todos los cuidados, por más que estemos muy cansados, pero bueno, cuando el COVID empezó a perder un poco de fuerza en el AMBA, ahí efectivamente empezó a recomponerse un poco la actividad económica, ¿no? Nosotros veíamos que hasta el mes de junio, los recursos que enviamos a las provincias, la verdad es que venían muy deprimidos. Y esto en directa correlación con la actividad económica. A partir de julio y agosto ya vimos una recuperación y hoy se conoció el índice de actividad industrial que gratamente dio que es el primer mes de crecimiento en la economía argentina. Todavía estamos por debajo de lo que, como decía Ricardo, por debajo de la pandemia anterior, ¿no?, que nos dejó la gestión macrista. Pero la verdad es que es un buen indicio que tanto los recursos tributarios que se mueven con la actividad económica estén creciendo, el IVA en particular también estamos notando que está creciendo bastante, y por otra parte también estos indicadores de actividad industrial. Hay algo que también me parece importante decir, que es que la gestión de los 12 años, ¿no?, que involucró el gobierno de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, con lo que fue los créditos muy direccionados a distintos sectores productivos de la Argentina, nos instaló en Argentina una capacidad de producción moderna y fuerte, potente. Y esto hoy todavía es un hecho relevante para la economía argentina. ¿Por qué lo digo? Porque la verdad es que tenemos todo para crecer, pero necesitamos de la articulación, de la planificación y de la eficiencia, ¿no? Pero tenemos la capacidad instalada, ¿sí? Y eso me parece importante decirlo. Tenemos la capacidad instalada en cuanto a las máquinas que tiene Argentina y también tenemos mucha capacidad humana para poder vincularlo con esa capacidad física y poder salir adelante. Ahora bien, en general a los economistas nos cuesta mucho pensar en materia temporal, pero de vez en cuando la verdad que hacemos series, proyectamos hacia adelante, vemos qué es lo que vino pasando hacia atrás, cómo fue la evolución de determinadas variables, pero lo que nos cuesta mucho
es pensar la economía en el territorio. Y la verdad que nosotros necesitamos pensar la economía en el territorio. Cuando la semana pasada también el Congreso aprobó la ley de las capitales alternas en Argentina, lo que estamos diciendo es que nosotros queremos realmente un país que sea federal, en donde se puedan descentralizar algunas áreas de gobierno y que se implementen acciones de gobierno en el territorio. Y para eso es que nosotros, junto con los gobernadores y por indicación del ministro Guado de Pedro, trabajamos en lo que yo les decía, las acciones para el desarrollo. Estas acciones para el desarrollo luego fueron, por supuesto, profundizadas con los equipos técnicos de cada una de las provincias, y hoy por hoy estamos en una etapa de empezar a interactuar también, como decía también Ricardo Piñanelli, en una mesa más grande, en donde todos podamos trabajar consensuadamente qué es lo que se viene hacia futuro. Creo que ese es el enorme desafío, pero también la oportunidad que tenemos. Pensar la Argentina del futuro, la Argentina que queremos de acá a unos años, que es algo que la verdad que nos costó mucho hacer en general en Argentina. Y no estoy diciendo planificar como quizás lo hace Alemania, por supuesto menos como lo hace China, pero sí planificar los próximos 10, 20 años de nuestro desarrollo económico para lograr esa matriz productiva, en ese entramado productivo que logre una malla mucho más sólida, de mayor complejidad. Para eso no solamente se necesita, por supuesto, al sector empresarial, sino que también necesitamos un Estado que también sea 4.0. Yo en esto insisto mucho, porque a veces parece que tenemos un Estado 2.0 y no un Estado 4.0. Ese Estado 4.0 también necesitamos planificarlo, diagramarlo y ponerlo en acción rápidamente. En esto sí hay muchas desigualdades entre cada una de las provincias. Por ahí está mal como lo expresé, no es en esto sí hay muchas desigualdades. En general, Argentina es un país muy heterogéneo que tiene muchas desigualdades entre todas las provincias. Y este es un punto más, en realidad. Y por eso nosotros también desde el Ministerio lo que estamos haciendo es promover el fortalecimiento institucional de cada una de las provincias para que puedan estar a esa altura de esto que viene, que es la Revolución 4.0, y de la planificación que necesitamos para promover actividad económica en cada una de las provincias. Y en ese sentido, obviamente, la infraestructura juega un rol fundamental, ¿no? Lo que muchos nos decían los gobernadores es, nosotros queremos que nuestra provincia vaya hacia esto, pero para eso necesitamos de grandes obras públicas que tienen que desarrollarse en forma conjunta entre la provincia y la nación. Y por eso nosotros estamos hablando, por supuesto, con organismos multilaterales de crédito, pero lo que no queremos es volver a una etapa en donde efectivamente se sobreendeudó a la economía y a la población argentina, y en donde ni siquiera vimos que con ese endeudamiento se haya hecho una universidad. Si ustedes se ponen a pensar, la economía de los 4 años de gestión anterior se endeudó, o nos endeudamos todos los argentinos, en 100.000 millones de dólares. Y si tratan de pensar si, aunque se inauguró una universidad en el país, se van a dar cuenta que esto no sucedió. Así como tampoco hubieron inauguraciones de hospitales. Recordemos que en la gestión anterior tuvimos una gobernadora que orgullosamente dijo que no iba a inaugurar hospitales. Y no solamente no inauguró hospitales, sino que las obras que estaban en la provincia de Buenos Aires en materia sanitaria avanzadas a un 80%, las abandonó. Y ese fue el sistema sanitario que nosotros recibimos. Nosotros creemos que para este desarrollo que estamos planteando, todas las acciones de gobierno son importantes. Por eso también mencionaba al sistema de salud. El sistema de salud para nosotros es prioridad porque queremos y entendemos que nuestra población tiene que tener el derecho y el acceso suficiente para llegar a tener una salud de calidad. Pero también creemos que el sector salud es un motor importante de los recursos económicos que tienen un área. Por eso, por ejemplo, desde el FIR estamos financiando el Hospital de Chilecito en la ciudad de La Rioja. También estamos pensando en algunas obras que tienen que ver
con el desarrollo de puertos en la provincia de Corrientes. Pensemos que en los 4 años anteriores, el gobernador, que era afín a las ideas políticas de la gestión anterior, estaba pidiendo a gritos tener puertos, porque le era muy caro transportar todo el producido de su industria maderera a través de camiones, por ejemplo. Entonces, él quería tener el desarrollo portuario. Bueno, esto le fue negado continuamente y nosotros ahora estamos trabajando para que no solamente Corrientes tenga puertos, sino que efectivamente sea parte de lo que es esa gran hidrovía que tiene Argentina y que pueda ser utilizada por bandera argentina. Ustedes saben que la hidrovía mayormente es utilizada por bandera extranjera, no por bandera argentina, solamente el 2% de la bandera de la hidrovía es argentina, pero además de eso estamos financiando un parque industrial en el puerto de Ituzaingó, en Corrientes. O sea, las obras que nosotros estamos pensando son de múltiples variantes, pero creemos efectivamente en que este es el modo en donde nosotros vamos a poder planificar demográficamente con equidad territorial a nuestro país. Y esto de ninguna manera quiere decir que tengamos un plan para erradicar a la gente de un lugar al otro, simplemente que nosotros estamos convencidos que esa planificación a 10 años, 15 años, 20 años, tiene que darnos la posibilidad de impulsar otras áreas que permitan el arraigo de la población. Y el arraigo de la población no es solamente que el que nació en un lugar decida quedarse. Bienvenido, ¿no? Por supuesto, si decide quedarse. Pero también que le permita a algún otro ciudadano que nació en un determinado lugar, que si quiere irse a vivir a otro lugar porque le gusta más, pueda hacerlo y tenga la oportunidad de desarrollarse. Nosotros hoy en Argentina tenemos áreas que lamentablemente son expulsoras de población. Y hacia el interior de cada provincia también sucede lo mismo. Todas las provincias tienen áreas que son expulsoras de población. Nosotros no queremos eso para los argentinos. Y para eso necesitamos lograr esas condiciones que tienen que ver con la intervención del Estado o con acciones concretas de parte del Estado en los distintos ciclos de vida de las personas. No solamente la generación de puestos de trabajo, que por supuesto para nosotros es muy caro a nuestros sentimientos, sino que nosotros queremos que en cada etapa del ciclo de vida de las personas se garantice el bienestar. Y esto lo que hace es que una persona, una familia, pueda tranquilamente decidir vivir en un determinado lugar o en otro lugar, porque sabe que va a tener garantizada, por ejemplo, para sus hijos, la educación primaria, los servicios de salud que tienen que ver con, por supuesto, la infancia, también con la adolescencia, y también que pueden tener una vejez digna porque va a haber un sistema de apoyo para ellos. Por supuesto, en el medio esquivé todo lo que estamos hablando, que es la generación de puestos de trabajo, porque ya hice énfasis, creo que esto, por supuesto, es lo fundamental. Son las acciones del desarrollo que nosotros estamos trabajando entonces. Acciones del desarrollo que piensan un desarrollo agropecuario, un desarrollo industrial, un desarrollo del conocimiento en el territorio, pero además un Estado que desarrolla, que diseña acciones para cada uno de los eslabones del ciclo de vida de los ciudadanos. Creemos que ese es el modelo hacia donde tenemos que ir y es en ese sentido en donde estamos trabajando fuertemente. Hoy, con la aprobación del presupuesto por parte del Congreso de la Nación, creo que se da un gran paso hacia esto que estamos diciendo, ¿no? Hacia tener un camino que nos va a ir guiando hacia dónde tenemos que ir para poder promover todas estas acciones en forma conjunta. Y el trabajo con cada uno de los gobernadores es, por supuesto, fundamental, pero también es fundamental el trabajo con el sector empresario, insisto con esto, el sector empresario industrial, el sector PYME, el sector los empresarios del sector agropecuario y el sector del conocimiento, pero también con el sector de los trabajadores y con las universidades. Ese es el diálogo que nosotros queremos construir para pensar y planificar la Argentina del futuro. Y sí teniendo en cuenta algo que había dicho en alguna disertación
la actual vicepresidenta del país ante empresarios, entendemos que sin industria no hay futuro posible. Así que en ese sentido, alentarlos para seguir pensando en la Argentina y para que nos ayuden a nosotros a corregir lo que tengamos que corregir para que efectivamente podamos implementar esas acciones para el desarrollo en todo el territorio. Queremos que las oportunidades estén en cada uno de los lugares de Argentina. Así que insisto con esto, celebrar que se da esta posibilidad de encuentro y por supuesto estoy a disposición. Preguntarte en este análisis que puedes hacer desde el punto de vista económico y político también, las lógicas de las crisis económicas siendo obstáculos del desarrollo y si qué cosa es primero, digamos, ¿no? Si el no desarrollo genera constantes crisis económicas o que las crisis económicas generalmente obligan a cambiar el plan que se tenían. Hoy más temprano lo escuchábamos a Claudio Lozano decir ahí adelante se está llevando adelante un golpe financiero para torcer el plan productivo al que vino a imponer este gobierno desde el 10 de diciembre desde el año pasado. Digo, ¿cuál sería el análisis que tenemos que estar mirando atentamente? Bueno, a ver, en primer lugar, nosotros estamos convencidos de que queremos un país productivo, ¿no? Y no un país que se dedique a la especulación. Y esto uno no puede ser ingenuo, ¿no? El poder que hay detrás de la especulación financiera es muy fuerte. Ese poder que está detrás de la especulación financiera son personas de carne y hueso que tienen, como decíamos, mucho poder, pero que además de eso saben también que nosotros vamos a hacer administración del tipo de cambio. Por esto que vos decías hace un ratito, en general las crisis en Argentina han sido por falta de divisas, ¿no? Porque tenemos un cuello de botella en la falta de divisas. Entonces, ellos están en pleno conocimiento de estas crisis argentinas y también en conocimiento de que nosotros queremos hacer administración financiera, administración de la divisa. Y en este sentido me parece importante decir que todos los países del mundo administran su variable fundamental. Para nosotros la variable más preocupante es el tipo de cambio y creo que tenemos que administrarla. Pero no es que Argentina en esto se aísla del mundo y hace algo raro, ¿sí? Todos los países administran sus variables más importantes. Estados Unidos, por ejemplo, es el país más proteccionista del mundo. Es el país que mayor cantidad de medidas pararancelarias tiene para proteger su industria. Porque así como nosotros estamos muy pendientes de cuánto es la inflación en un determinado mes, ellos están muy pendientes de cuántos puestos de trabajo se generaron en el mes. Esa es como la variable más importante que ellos relevan y que ponen de manifiesto mes a mes cuando hacen los informes de lo que es la Reserva Federal. Entonces, Estados Unidos es el país más proteccionista del mundo porque protege sus puestos de trabajo internamente, ya sean del sector agropecuario, del sector tecnológico, del sector agroindustrial, de cualquiera de los sectores económicos. En Inglaterra, por ejemplo, ellos regulan la actividad interna en base a las posibilidades productivas de cada uno de los sectores. Nosotros de Inglaterra, por ejemplo, seguramente todos conocen el tema de que a las 11 de la noche se toca una campana y que hay una legislación que dice que después de esa hora no se puede expedir más bebidas alcohólicas. Bueno, en realidad la regulación no es solamente esa es la más folclórica si se quiere, pero la regulación abarca todo el día para darle lugar a los distintos sectores productivos vinculados con el sector gastronómico, por ejemplo. Entonces, hasta las 10 de la mañana se desayuna, desde las 10 hasta las 12 se hace brunch, desde las 12, y así le van dando lugar a los distintos productores de las distintas regiones de Gran Bretaña, que de otra forma les sería muy difícil exportar su producción y competir con otros países europeos. Entonces, en todos los países hay regulaciones y hay, de alguna forma, intervención del Estado en distintos ciclos económicos.
En Argentina, la variable fundamental es el tipo de cambio. Y ellos, este poder económico, este poder de la especulación, sabe efectivamente que nosotros queremos hacer esa administración para poder tener un ciclo suave de cómo tiene que ser la economía argentina. Porque la planificación no es que nos fue esquivo porque no hay nadie que sepa planificar. Recién decíamos, hay mucha gente que sabe planificar y lo tenemos a Carlos Leiva, por supuesto, también para darnos su experiencia. Hay gente que conoce de estos temas del desarrollo, que los aborda diariamente, como lo estamos haciendo nosotros en el Ministerio de Interior. Pero lo que sucede es que la falta de estabilidad macroeconómica hace que uno por ahí baje los brazos. Imagínense cada uno en su familia tratando de planificar, habiendo sucedido un año como el año pasado con 53% de inflación. La verdad que es difícil hacer esa planificación. Pero nosotros hoy tenemos el mandato de que tenemos que hacer sí o sí esa planificación. Tenemos que hacer ese esfuerzo y tenemos que lograrlo porque... Yendo por ahí a la pregunta esta cosa así, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Por supuesto que está todo interactuando, pero si nosotros logramos planificar ese desarrollo, logramos que haya crédito, que las pymes accedan a esos créditos para el desarrollo y que esto sea un trabajo consensuado en una mesa grande de trabajo, efectivamente vamos a poder dar ese puntapié inicial para que también haya más estabilidad. Porque para que haya más estabilidad necesitamos aumentar la oferta de los productos que tenemos en Argentina. Si bien es una oferta que es muy, muy buena a nivel regional, Argentina es uno de los países más complejos en materia productiva en Latinoamérica. Obviamente Brasil tiene una estructura productiva muy compleja y diversificada, pero Argentina es el segundo en ese sentido en Sudamérica, pero necesitamos que sea más compleja todavía y que en esa complejidad logremos, por supuesto, que haya más productos argentinos en la oferta. Y cuando logremos esto y logremos que tengamos un campo que realmente pueda consolidar su producción y sus exportaciones en servicio también de la producción nacional, creo que ahí vamos a empezar a dirimir estos problemas que tiene la economía argentina. Pero esto no va a ser de un día para el otro. Pensemos que nosotros estamos completando algunas páginas de este gran libro que tiene 200 años de escritura. Entonces, también tenemos que bajar la ansiedad, y es difícil pedir esto, por supuesto, porque hay mucha gente que hoy está sufriendo necesidades enormes, por la pérdida de trabajo, por la pérdida de ingresos, por las muertes de cada uno de los familiares, de los amigos, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil pedir esto. Por eso, en esta planificación tenemos que poner a disposición las acciones que tienen que ver con el corto plazo, que es salir de esta pandemia y generar rápidamente que la población tenga la disposición para cumplir con lo mínimo que se necesita, que es alimentarse y poder transportarse para conseguir trabajo, pero a la vez y en paralelo planificar estas acciones del futuro. Silvina Bataki, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, muchas gracias por haber participado de esta primera jornada del Congreso Industrial PYME. Gracias a ustedes, un placer y felicitaciones. Gracias. Ahí estaba entonces la última de las oradoras del día, ¿sí?